Glorias sean dadas a nuestro Dios, solo Él es merecedor de toda exaltación y de toda alabanza. Estuvimos con una serie llamada Quiero conocer a Jesús y tenemos una enseñanza que vamos a compartir en esta tarde. Quiero conocer a Jesús. Recuerde que cuando hablamos de esta preciosa serie, yo les dije una y otra vez y se los recordaba que cuando estamos enamorados de alguien, nuestro mayor anhelo es conocer cada día más y más a aquella persona. Porque si estamos enamorados, amén, queremos conocer a nuestro amado. Y por eso es tan lindo conocer cada día de nuestro amado Jesús. Aleluya. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Y leo para ustedes honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre celestial, aquí estamos una vez más delante de tu preciosa presencia, Señor, dándote gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Aquí estamos, Señor, porque queremos conocer cada día más de ti, porque queremos que tú nos alimentes, Señor, con este pan del cielo, que eres tú. Tú eres el pan que descendió del cielo, ese pan que alimenta y sustenta nuestro espíritu, Señor. Y por eso estamos en este momento con todo nuestro corazón dispuesto a ser alimentados por tu bendita palabra. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cuando realmente conocemos a Jesús, estamos dispuestos a dejar cualquier cosa por Él, porque nos damos cuenta de que nada se compara a vivir en su presencia. Nada se compara a ese amor inigualable de nuestro Jesús. Cuando los discípulos realmente reconocieron quién era Jesús, ellos estuvieron dispuestos aún a renunciar a su propia vida por amor a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que al conocerle estemos dispuestos a renunciar a lo que sea por realmente conocerle y amarle a Él. En el libro de Apocalipsis hay una palabra preciosa donde nos describe quién es Jesús. Y dice en Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice el versículo 7, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, esto lo está diciendo Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo,
y vuelto vi perdón hermanos, 7 candeleros de oro. Aleluya. Dice, y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, y ceñido con el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dijo Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Juan, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, estaba preso por la palabra de Dios, porque la iglesia de Dios estaba siendo perseguida. Y Pablo estaba ahí preso en esa isla cuando el Espíritu Santo empieza él a escuchar, dice en el Espíritu, una voz. Empieza a escuchar una voz y él dice que escucha como una voz de trompeta, aleluya. Y es la misma voz de Jesús. Esa voz que él escucha como de trompeta es la voz de Jesús. Y lo primero que Jesús le dice es, yo soy el alfa y la omega. Jesús es el primero y el último, porque él fue el único sacrificio perfecto. No habrá otro igual. Él fue el primer y último sacrificio que nos permitió recibir perdón de nuestros pecados. Dice la palabra una vez y para siempre, porque recuerde que en los tiempos antiguos las personas tenían que llevar su sacrificio, tenían que llevar aquel cordero, tenían que llevar aquel animalito que fuera sacrificado. Pero cuando Jesús vino, Él se entregó una vez y para siempre. Y Juan escucha esa voz de Jesús y dice que Él se vuelve y Él ve 7 candeleros de oro. Y claramente el candelero lo que hace es dar luz. Y sabemos que desde el libro de Éxodo, hermano, recuerde que nos habla de que en el tabernáculo había un candelabro y aquel candelero o candelabro no podía apagarse. Tenía que estar continuamente con sus lámparas encendidas. Aleluya. Y esa luz es la luz de Cristo. Es la luz que alumbra al mundo, hermano. Si usted y yo pudiéramos discernir solo el mundo espiritual, aunque fuera de día, solo se verían tinieblas. Todo sería tinieblas, hermano, porque el enemigo es el rey de este mundo, el príncipe de este mundo. Pero lo que hace que haya luz es que Cristo está en cada uno de nosotros. Esa es la luz que hay en el mundo, porque todo el mundo está cubierto de oscuridad y tinieblas. Aleluya. Pero Cristo es esa luz. Dice la palabra del Señor en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. De hecho, por eso es que dice que nosotros somos luz. ¿Por qué? Porque Él está
en nosotros. Y si Él mora en nosotros, esa luz también es reflejada, aleluya, al mundo. Cristo es el que alumbra nuestra vida. ¿Y cómo alumbra nuestra vida? A través de la bendita palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, esa palabra preciosa y maravillosa, es el verbo hecho carne, la palabra viva en nosotros, hermano. La palabra dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, lleno de gracia y verdad. Por medio de Cristo es que Dios se revela a la humanidad. El Dios eterno se explica, se manifiesta, se expresa a sí mismo a través de la imagen de Jesucristo. Dice que su Hijo es su misma sustancia. Aleluya. Dice Hebreos 1, 2 y 3. En los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y escuche esto, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la palabra. Cristo, aleluya, es el que nos revela a Dios. Él se mostró, aleluya, nuestro Dios eterno se mostró al ser humano a través de Jesucristo. Jesucristo no solo trae el mensaje de Dios, es la misma expresión de Dios. Y yo creo que cuando usted sale en la noche y ve las estrellas, hermano, y vemos la inmensidad del universo, podemos entender lo poderoso que es la fuente de todo. Y podemos darnos cuenta de lo pequeños que somos. La Biblia dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tengas de él misericordia? Y si somos tan pequeños, ¿cómo es que un ser tan pequeño como nosotros puede comunicarse con un Dios tan excelso y maravilloso? ¿Cómo podemos concebir su naturaleza, su carácter, su perfección, hermano? Dios se reveló a sí mismo. Se reveló por medio de palabra profética, se reveló por medio de sueños, se reveló por medio de visiones, se reveló por medio de manifestaciones. Pero la forma más clara y sublime en que Dios se mostró al hombre fue a través del acontecimiento más maravilloso de la historia. Aquel verbo fue hecho carne. La palabra eterna de Dios tomó naturaleza humana y se hizo hombre. Esa es la manifestación más maravillosa, aleluya, que Dios, aleluya, se mostró como un hombre para llevar nuestros pecados. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y hay una palabra preciosa en Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si pudiéramos entender la profundidad, la majestad, la gloria, aleluya. Jesús es Dios hecho carne, por eso Él es el Señor de señores, aleluya. Por eso solo Él merece toda exaltación. Jesucristo es el Hijo de Dios, y aunque por naturaleza era igual a Dios, voluntariamente Él se sujetó a las limitaciones de un hombre. ¿Se puede creer eso? Que Dios dijera, yo voy a bajar a la tierra y voy a tomar forma de hombre, pero sin pecado. Aleluya. Tomó forma de siervo. Murió en la cruz por nuestra redención. Por eso Él es soberano sobre los reyes de la tierra. Por eso Él y solo Él debe tener toda la soberanía de nuestro corazón. Aleluya. Él es el único que debe tener esa autoridad suprema, ese poder absoluto, ese control total, aleluya, de nuestra vida. Si Él tiene esa soberanía en nuestra vida, hermano, deberíamos realmente preguntarnos si estamos permitiendo que Él haga en nuestra vida su perfecta voluntad. Si realmente estamos permitiendo que Él sea esa luz en nuestra vida. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y por qué nosotros somos esa luz, hermano? Porque Cristo está en nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, escuche, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. En Apocalipsis, Cristo llama las 7 iglesias como candeleros. Y es porque tú y yo tenemos que caminar en esa luz. La iglesia de Cristo tiene que llevar esa luz. La iglesia de Cristo debe caminar con esa lámpara en su mano que es la palabra. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino. Es el verbo. Es Cristo en mí, esperanza de gloria. Aleluya. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo, hermano. Qué lindo es recordar que aquel candelero tenía 6 ramas a los lados, 3 y 3, pero en el centro había un eje principal. Y aquel candelero, aquellos candelabros que representan las iglesias, pero tiene que haber algo en el centro. En el centro tiene que haber un eje principal, aleluya. Y ese eje principal indica la perfección. Ese eje principal indica la plenitud de Dios en nuestra vida, porque solamente estamos completos en Él. Aleluya. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. La función de un candelero es alumbrar. Cuando se va la luz, ¿qué es lo que inmediatamente hacemos? Buscar, bueno, antes buscábamos candelas, ahora seamos sinceros. Lo primero que hacemos es encender la linterna del celular. Pero inmediatamente que se va la luz, usted y yo buscamos la forma de poder ver. ¿Por qué, hermano? Porque si empezamos a caminar en medio de la oscuridad, muy probablemente vamos a chocar con algo que no vemos. Muy probablemente podemos hasta resbalar y tropezar y caer. Y por eso, cuando se va la luz, buscamos una forma de ser alumbrados. Aleluya. Y así es nuestra vida espiritual. Usted y yo necesitamos ese candelero. Necesitamos, aleluya, esa luz central en nuestra vida, esa plenitud, eso que lo llena todo, eso que lo alumbra todo, eso que quita las tinieblas y trae una luz intensa que alumbra nuestro corazón, aleluya, la luz de Cristo, la luz de su palabra, aleluya. Dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en Isaías 11:2 nos habla de esos 7 espíritus. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habíamos hablado ya un poquito de lo que era el candelabro y estos espíritus de Dios, pero qué importante y qué necesario es que la iglesia camine a través de esa luz de Cristo. Camine, aleluya, sabiendo que Cristo, aleluya, es el maestro a quien debemos imitar. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la luz, aleluya. Esos 7 espíritus de Dios tienen que ser esa guía, esa luz en nuestro camino. Y quiero hablar un momento de ese eje central, de ese candelabro que es el Espíritu de Jehová. Es el centro del candelero. La lámpara principal es el Espíritu del Señor, aleluya. Y cuando vemos aquella lámpara que alumbra nuestra vida, sabemos, hermano, que nada se puede mover si no es por esa luz, si no es por ese eje central. Ni la sabiduría, ni la inteligencia, ni el consejo, ni el poder, ni el conocimiento, ni siquiera el temor de Dios. Nada puede moverse si el eje central no está en nuestra vida. Si el Espíritu del Señor no es nuestra plenitud. Si el Espíritu del Señor no está en nosotros. Por eso es tan importante. Cuando Cristo ascendió al cielo, ascendió al Padre, Él nos prometió que no nos dejaría huérfanos. Y Él nos dijo, les enviaré el Espíritu de verdad. ¿Qué es el Espíritu de verdad? Si la verdad es Cristo, el Espíritu de verdad es Cristo en nosotros. El Espíritu de verdad es Cristo en nosotros como la tercera persona de la Trinidad, por medio del Espíritu Santo. Tú y yo somos la habitación de su presencia. Y esa lámpara es la que alumbra nuestra vida. Esa lámpara es la que nos guía a toda verdad. Esa lámpara es la que nos guía cuando nos sentimos angustiados. Esa lámpara es la que nos guía cuando usted no tiene seguridad al tomar una decisión.
Esa lámpara la que nos guía en medio de las dificultades. Esa lámpara es la que tiene que estar en medio de nuestro corazón. Aleluya. Porque esa lámpara es el Espíritu de verdad. Es el sello del Padre en nuestro corazón. Aleluya. Él nos ha dado ese espíritu de verdad diciéndonos, eres de mi propiedad. Ya no perteneces a este mundo. Aleluya. Ahora me perteneces a mí. Ya no eres huérfano. Ahora tienes mi identidad. Aleluya. Por tus venas ahora corre la sangre de Cristo. Qué precioso, hermano. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros el Espíritu de verdad. Aleluya. Por eso es que ahora somos hijos. Ahora somos sus siervos. Ahora somos sus esclavos. Antes éramos esclavos de este mundo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado para ser siervos de Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nuestro corazón. Vea lo que dice Juan 20. Aleluya. Juan 20, 21 y 22 dice, entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, vea lo que hizo Jesús, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo soplo de Jesús, aleluya. Él sopló de su interior, de su aliento, aleluya. Sopló al Espíritu Santo. Qué precioso, hermano. Por eso el Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo en nosotros. Dice Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, aleluya, a través del Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este cuerpo tiene que morir, esta carne tiene que morir para que el Espíritu Santo sea vivificado, para que Cristo realmente pueda vivir en nosotros. El Espíritu Santo ha sido enviado para que el ser humano pueda vivir una nueva vida. El Espíritu Santo ha sido impartido por el mismo soplo de Cristo. Aleluya. Dice Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Jesús nació en un pesebre, murió en la cruz, pero resucitó. Nació en un pesebre, murió en una cruz, pero resucitó. Y al resucitar, Él ascendió al cielo, aleluya. Y el Espíritu Santo se convierte en una realidad vivida en todo creyente de lo que Cristo ha hecho por ellos. Cristo glorificado, escuche esto, Cristo glorificado está en nosotros a través del Espíritu Santo. Cristo glorificado está en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 1:13 dice que cuando escuchamos la palabra y creemos la palabra, somos sellados con el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo hace posible
la omnipresencia de Cristo aquí en la tierra a través de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, que somos la morada del Espíritu Santo y es Cristo en nosotros, es el Espíritu de verdad que está en nuestro corazón. Y por eso podemos decir con seguridad, con convicción. Usted y yo, ahí donde usted se encuentra, usted puede decirlo con convicción. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Aleluya. Vea lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es el que ahora vive en mí, a través del Espíritu de verdad, a través del Espíritu Santo. Cuando realmente Cristo está en nosotros, Él nos vivifica. Cuando realmente Cristo está en nosotros, hermano, ya esta carne para nosotros es secundaria, está muerta, no tiene valor, aleluya. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo en nosotros. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que ser olor grato de Cristo, porque Él está en nosotros, aleluya. Y si Él está en nosotros, usted y yo tenemos que oler a Él, tenemos que ser como Él, aleluya. Dice en 2 Corintios 2:14 y 15, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, escuche, por medio de nosotros, por medio de mí, dígalo, por medio de mí, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Pero realmente estamos permitiendo que Él esté en nosotros. Realmente tenemos ese anhelo de decirle, quiero conocerte. Realmente, hermanos, aleluya, donde quiera que vayamos, estamos emanando ese aroma, que todos los que nos rodean puedan sentir un aroma diferente, un aroma a Cristo, que donde usted y yo caminemos, aleluya, llegue una luz en medio de las tinieblas, porque Cristo mora en nosotros. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú fuiste esa luz, Señor. Esa luz que alumbraste nuestra oscuridad. Esa oscuridad en la cual estábamos, Señor, que no podíamos caminar con una dirección, porque no podíamos ver. Pero tu luz, tu resplandor, aleluya, iluminó nuestra vida. Tu resplandor, aleluya, nos permitió ver que no solamente somos criados por ti, no solamente somos tus criaturas, también podemos ser hijos de Dios. Porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, papito. Gracias porque tenemos tu identidad. Somos tus hijos y llevamos tu luz, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Aleluya. Que usted pueda decir con convicción, Cristo vive en mí. Aleluya. Precioso y maravilloso es nuestro Dios.